Amigos oyentes, vamos a leer de nuevo la palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo 35. Dice así las Sagradas Escrituras. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Que el Señor añada su bendición a la lectura y meditación de su palabra. Qué lindo es este versículo 12 que hemos leído. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Qué manera de la sabiduría de Dios, porque no la poseyó la tierra Jacob. Sus últimos días los vivió los últimos días los vivió en Egipto, donde su hijo era el primer ministro, su hijo José. Pero transcurrió muchos años, 400 años de esclavitud, para recién se produzca el éxodo a la cabeza de Moisés para llegar a la tierra de Canaán, a la cual Moisés no entró, ni Aarón su hermano, que eran los líderes, pero entró al mando de Josué. Ahora, vamos a cambiar un poquito el tema. Hemos venido analizando el tema Jacob desde Betel a Peniel. Ahora vamos a considerar a Jacob
retornando a Betel, porque empezó en Betel la primera revelación del Dios de la gloria a él, en la escalera que él vio en el capítulo 28. Ahora, de allí, después de 20 años de amargas experiencias sirviendo a su suegro, él retorna y en el camino tiene dos revelaciones de Dios. Una en Mahanaim, cuando los ángeles lo custodiaban, y otra en el arroyo de Jaboc, donde él recibe la visión de Dios y allí empieza una nueva experiencia. Pero no retornó de su retorno hasta Betel, se quedó en Siquem, con la amarga experiencia que se lee en el capítulo 34, cuando sus dos hijos, Simeón y Leví, cometieron una masacre entre los de Siquem por la deshonra que sufrió su hija Dina, una muchacha que equivocadamente salió a ver a las hijas del país y fue deshonrada. Pero ahí está en Siquem, estacionado, y ahí es donde Dios le habla de nuevo. Eso es lo que hemos leído en estos 15 versículos. Yo quiero que analicemos este capítulo y también este viaje de retorno bajo tres pensamientos. La palabra de Dios en los versos 1 al 4. Luego tenemos la protección de Dios en los versos 5 al 8 y la promesa de Dios en los versos 9 al 15. Es eso lo que vamos a ver. Jacob retornó a Betel no por voluntad propia, sino porque Dios se lo ordenó. Levántate y sube a Betel y quédate allí. Parecería que Jacob, prosperando tanto, quiso quedarse en esa tierra de Siquem, pero Dios le ordenó que retorne a Betel. En otras palabras, tuvo que volver al lugar donde más de 20 años antes había tenido su inolvidable sueño. El procedimiento divino en este caso concuerda con la enseñanza impartida en el mensaje a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Génesis, versículo 5. Por tanto, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Esto es lo que en realidad le dijo Dios en otra forma, en otras palabras, a Jacob. Yo descubro que el apartamiento de Dios siempre tiene un punto inicial. ¿Está escuchándome, hermano amado? El apartamiento de Dios siempre tiene un punto de partida, un punto inicial. Surge algo en la vida que puede tener graves consecuencias y que puede afectar seriamente la vida espiritual. ¿Cuántos han sido engañados por la antigua serpiente, Satanás? El león rugiente que está alrededor buscando a quien devorar. Y han sido engañados. Y ha llegado un momento que se inicia una decadencia, un fracaso, tal vez con graves consecuencias para la vida espiritual. Por eso es la recomendación del Señor en Marcos capítulo 13, versículo 33. Mirad, velad y orad siempre. No debemos descuidar estas tres cosas, hermanos. Mirar las Escrituras, mirar alrededor al ver los triunfos y los fracasos de otros, pero debemos velar por nosotros mismos, por nuestro bienestar, y debemos orar siempre
para recibir el poder y la asistencia del cielo. Como dije, el viaje a Betel, hay tres cosas que nos llaman la atención. La palabra de Dios dice que Dios dijo a Jacob. La entrega del mensaje tenemos en este versículo 1. ¿Cuál era el mensaje? Levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. La entrega del mensaje fue directa. A veces hemos visto en las Escrituras que Dios tiene que usar a un profeta, le revela el mensaje para darle a otra persona, para dársela a algún rey. Pero hermano, nosotros tenemos la palabra de Dios directamente que nos habla al corazón. No debemos desmerecer ni descuidar este mensaje que Dios nos da directamente a través de las Sagradas Escrituras. Luego tenemos el efecto de este mensaje. Versículo 2, Jacob dijo a su familia, fíjese, y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos. El efecto de este mensaje fue inmediato. No hubo demora en la obediencia. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y somos desobedientes? Demoramos. Cuando el Señor invitó en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas a algunas personas que le sigan, dijeron, deja que entierre primero a mi padre y a mi madre. Deja que primero me despida de los que están en mi casa. En cambio, qué lindo es leer en el capítulo 9, versículo 9 de Mateo, cuando el Señor le dijo al que estaba cobrando los impuestos, ahí al publicano Leví, sígueme, una sola palabra. Dejando todo, siguió al Señor inmediatamente. Que Dios nos ayude cuando escuchamos la palabra, que el efecto de ese mensaje lo obedezcamos de inmediato. Hay una preparación triple, fíjense, para subir allí a Betel, al encuentro con Dios. Hay una preparación triple. Primero, en lo que concierne a Dios, clarito lo dijo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. No se puede tener dioses y querer tener a Dios, el Dios de la gloria, con nosotros. ¿Cuántos dioses ajenos, cuántos ídolos nosotros atesoramos, amamos, abrigamos en el corazón? Dios es celoso. Dios quiere tener todo en nuestro corazón. No podemos servir a dos señores, dijo nuestro amado Señor. En lo que concierne a sí mismo, dijo, limpiaos. No podemos tener buena relación. No podemos estar en Betel, en la casa de Dios, si no estamos en condiciones limpias. Nuestra vida tiene que ser limpia. No tiene que haber nada de suciedad para un encuentro con el Dios del cielo. En tercer lugar, en lo que concierne a los demás, dijo, mudad vuestros vestidos. Seguramente los vestidos, la usanza de la ropa y la vestimenta de aquellas tierras paganas era distinta a la que se usaba en el lugar donde Dios se manifestaba. Pienso yo que podemos aplicar esto a nuestro testimonio. Nuestro testimonio tiene que ser correcto. Y nuestro testimonio, hermano, involucra nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de ser honestos
de ser limpios en la manera de vestirnos. Las hermanas con ropas bien modestas, no provocadoras, y los hombres con vestimentas de respeto, de reverencia, sobre todo cuando estamos en las reuniones en la presencia de Dios. En segundo lugar tenemos la protección de Dios en los versos 5 al 8. Mire, salieron para Betel, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y ya Dios le había dicho, cuando le apareció en Betel, estaré contigo y te guardaré. Sí, el Señor ahora le está mostrando. Primero le salieron ángeles en Mahanaim. Ahora el terror. Dios imprimió terror, no solo miedo, en las comunidades por donde ellos pasaban de retorno a Betel, para que nadie los dañe. Es la protección de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice el salmista. En tercer lugar tenemos la promesa de Dios. Y esta promesa de Dios, en primer lugar, está en relación con Jacob mismo. Verso 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Es la segunda vez, ya en el arroyo de Jaboc, Dios le había dicho, no te llamarás Jacob, sino Israel. Aquí la promesa de Dios se mantiene. Israel será tu nombre, porque esa es la nueva, podemos decir, la nueva criatura en Cristo. Es el hombre que, si lo llevamos a la esfera cristiana, es el hombre que ahora conoce a Cristo. Dios le da un nombre ahora, y Dios los conoce a sus ovejas por nombre. En relación con su descendiente, Dios le dice en el verso 11, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Qué cosa, ¿no? Qué promesa más hermosa. Tu descendencia será una nación grande. Reyes van a salir de tu familia, de tus hijos. Que Dios nos ayude a saber valorar las promesas de Dios. Y en tercer lugar, en relación con la tierra, Dios le dice en el verso 12, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Esto es en relación a la tierra. Él vivió en la tierra, pero no la poseyó, porque de ahí fue llevado a Egipto, como ya mencionamos, a la tierra de Gosén. Allí murió, pero lo trajeron a sepultar a la tierra que iba a ser la descendencia de los suyos, Israel. Gracias a Dios por su palabra. Hemos iniciado hoy Jacob retornando a Betel. ¿Cuántos Jacobs hay hoy en las iglesias que deben retornar a la casa de Dios, que deben retornar a una íntima comunión con Dios, que deben valorar la protección de Dios y las promesas de Dios, y que deben obedecer la palabra de Dios inmediatamente? Vamos a continuar con el tema.